Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de ciclismo puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos como siempre amigos, gracias a Dios, para llevarles toda la información del deporte de las bielas y los pedales. Esta vez con el resumen de la cuarta etapa del Giro de Italia. Un duelazo latinoamericano, espectacular victoria también latinoamericana amigos. Hoy en esta etapa del Giro de Italia. Así que prepárese, vamos a llevarle el resumen. Antes quiero como siempre invitarlos a suscribirse al canal. Usted que no lo ha hecho, lo invitamos a suscribirse, suscríbase. Déjenos un concepto por favor, cómo le parece la etapa, la actuación de los latinoamericanos y demás. Y les agradezco que nos regalen un like, un me gusta al vídeo. Así que sean todos bienvenidos a la información de ciclismo puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Amigos, cuarta etapa del Giro de Italia se disputó entre Catanzaro y Cosenza, 138 kilómetros. Una jornada que, la verdad, tuvo muchas emociones. 1600 metros de desnivel y el Coso Tuno como principal dificultad. Esto marcó un cambio en la carrera tremendo. Tremendo cambio de líder y muchas cosas más. En los primeros kilómetros, amigos, kilómetros neutralizados desde Catanzaro, la salida oficial dio paso a numerosos movimientos. Se formó una escapada que se consolidó con 6 corredores. Niklas Larsen del Unibet, Martín Marcellucci, estaba Warren Barguil del Picnis, Darren Rafferty del Education, Johan Jacob del Groupama y Matías Bay del Polti Visit Malta. Este equipo Polti siempre coloca un ciclista ahí en las escapadas. Muy buen protagonista. Rafferty llegó a situarse como líder virtual de la carrera, mientras el Astana asumía la responsabilidad en el pelotón para tratar de defender la maglia rosa de Silva, pero se fue quedando Silva. La fuga alcanzó una distancia en tiempo de 2.30, unos 2 minutos 30, faltando ya cuando promediaban 35 kilómetros. Y antes de la subida, Bay se impuso en el sprint intermedio. Bien, ya cuando llegó ese Coso Tuno, que fue de segunda categoría con 14.4 kilómetros al 5.9%, ahí amigos, fue el punto que cambió definitivamente la etapa y la carrera. Movistar tomó el mando del pelotón, ahí comandados por Lorenzo Milesi, Iván García Cortina y Nelson Oliveira. Empezaron a colocar un ritmo tremendo que dejó fuera de chance a varios velocistas, incluido Tomás Silva, el líder de la carrera. Empezó a sufrir y se empezó a quedar. Dylan Groenewegen, Ethan Verno, Jonathan Milan y Diego Pablo Sevilla también se dieron en las primeras rampas, mientras que el líder, como les decía, perdió contacto y se situó a más de 15 minutos. Oliveira coronó en primera posición el Coso Tuno, reforzando el protagonismo de Movistar en toda esta etapa, amigos, pero trabajaron toda la etapa. Luego en el descenso, el grupo quedó reducido a 43 corredores, a 11 kilómetros de meta. Jan Christen Televirey ganó el kilómetro Red Bull y sumó 6 segundos de bonificación. Ya estaban por delante Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard y Jai Hinder también estuvieron ahí entre los primeros en ese paso. Movistar tomó la responsabilidad en los últimos kilómetros. Empezó a trabajar todo el grupo. Como les decía, Einer Rubio se le vio trabajando bastante para acomodar a Orly Saular para llevarlo a la meta y tratar de que el venezolano se llevara la victoria. A 1 kilómetro 700 metros de la meta, Christen lanzó un ataque potente, abrió un pequeño hueco, pero el líder Trek reaccionó, neutralizó y entonces vino lo bueno, porque el Movistar lanzó la llegada con todo para Orluis Aular. Se adelantó el venezolano, parecía que le sacaba ventaja, pero apareció Jonathan Narváez por el lateral, por su costado izquierdo, y en los últimos 50 metros le ganó en potencia y le quitó la victoria al corredor venezolano. Victoria para Jonathan Narváez
y segunda posición para el corredor Orluis Aular, el venezolano del Movistar. El ecuatoriano de 29 años, Así Narváez, logró su victoria número 16 como profesional, pero tremendo duelazo entre Orluis Aular y el señor Jonathan Narváez. Nos parece que Aular salió bastante, yo creo que un poco antes, y eso le restó potencia ya en los últimos metros, en los metros finales, mientras que Narváez se acomodó bien y remató con toda su potencia. Mientras tanto que Ciccone, que se metió tercero, se convirtió también en el nuevo líder del Giro de Italia 2026. 4 segundos de ventaja sobre Jan Christen. Entonces, amigos, tremenda etapa ganada por Jonathan Narváez, que se lleva la victoria número 16 para él en lo que tiene que ver con su carrera profesional. La clasificación de la cuarta etapa. Primero, Jonathan Narváez, ecuatoriano del UAE Emirates, 3 horas, 8 minutos, 41 segundos. Segunda posición para el venezolano del Movistar, Orluis Aular. Tremenda carrera para el Movistar y para Orluis, que no pudo, pero ya la tendrá, seguramente porque está trabajando muy bien. Tercera posición para el italiano del Lidl Trek, Giulio Ciccone. Cuarto se acomodó Ben Turner. Todos ingresaron con el mismo tiempo. Hablo de los primeros 10 y bueno, y los demás. Ben Turner, el británico del Nel Company Ineos, fue cuarto. Alexandro Pinarello, otro italiano del NSN Cycling, fue quinto. Mientras que el portugués del Bahrain Victorious, Alfonso Eulalio, se colocó sexto. Séptimo para Lennart Van Ebel, belga que corre para el Lotto Intermarché. En la octava posición se acomodó Diego Ulissi, italiano de la Astana. En la novena, Andrea Raccani del Soudal, y la décima para Michael Valgren. La clasificación general: nuevo líder, Giulio Ciccone. El hombre de casa, el italiano, se viste como líder. 16, 18, 51 su tiempo general. Jan Christen, suizo del UAE, a 4 segundos. Tercero, Florian Stork, alemán del Tudor Pro Cycling, a 4 segundos. Cuarto, Egan Bernal, quien se mantuvo, pasó trabajos en la subida, pero se acomodó y sostiene ahí, sigue en el top 10. Ahora es cuarto Bernal, a 4 segundos. Quinto, Tim Arensman, también del Net Company Ineos, a 6 segundos. Sexto, Giulio Pellizzari, el italiano, a 6 segundos. Séptimo, Lennart Van Ebel, del Lotto Intermarché, a 10 segundos. Igual, Enric Mas, del Movistar, es octavo a 10 segundos. Mientras que Michael Bellocchi, español, está a 10 segundos, noveno. Y en la décima posición, Jack Hirsch, que está a 10 segundos como décimo. Mañana, la quinta etapa, Primare Potenza, 203 kilómetros. Bien, amigos, recuerde, este es Ciclismo Puro. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Fuerte abrazo para todos.